que ha hablado Jehová contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, dice, los castigaré por todas sus maldades. Y luego dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Muy bien. Porque no puede andar un pueblo que no quiera ser santo con un Dios que es santo y que demanda santidad. Dice el 4, rugirá el león en la selva sin haber presa. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová ha hecho? Porque no hará Jehová, el Señor, nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Fíjese que hay dos comparaciones. La primera es cuando dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y habla de un pueblo que no quería ser santo con un Dios que es santo. Y la segunda parte, hermanos, es cuando compara la voz de Dios con el rugido de un león. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios a veces, no siempre, hermanos, nos habla de motivaciones. A veces cuando Dios nos habla, cuando la palabra de Dios nos habla, escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos, nos corta la cabeza. A veces, cuando la palabra de Dios nos habla, es como advertencia, hermanos. Entonces, sucede, hermanos, que vivimos unos tiempos que han sido muy difíciles, hermanos. Porque la Biblia dice que antes de la venida del Señor, los tiempos, hermana, de la vida en la iglesia se tienen que poner muy difíciles. No estamos viviendo los mejores días, hermanos, en la historia de la iglesia. ¿Recuerda usted cuando estudiábamos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? La iglesia que proféticamente representa nuestros días es la iglesia de la ciudad de Laodicea. Laodicea significa democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, es decir, una iglesia en donde no gobierna la voz de Dios, no gobierna el señorío de Dios, gobierna las decisiones del pueblo. Fíjese lo que nosotros estamos representando, hermano, o lo que proféticamente Dios mostró a Juan que nos habría de representar. Hoy vivimos, hermanos, el tiempo de una iglesia que está durmiendo con el enemigo, hermanos. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Mire, recordaremos algunas cosas por las que existe la iglesia en este mundo. La iglesia existe, hermano, por tres razones en este mundo. Si cumplimos una y no cumplimos otras, hermanos, estamos cumpliendo o estamos incumpliendo una misión. ¿Por qué existe la iglesia? Número uno, hermanos, la iglesia existe para llevar el evangelio de salvación. Es decir, hermanos, la iglesia existe para ministrarle al mundo. El mundo necesita de una gente que les lleve un mensaje de salvación. Y entonces, hermanos, tenemos que estar hablando de que esa es la condición de la iglesia. Número dos, la iglesia existe para ministrarle al Señor, porque Dios busca adoradores, y el que le adora tiene que adorarle en espíritu y verdad. La Biblia dice en Hechos 13:2 que cuando estaba la iglesia en Antioquía ministrando al Señor, adorando al Señor, hermano, Dios les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les encomendaba. ¿Cuándo viene el llamado? ¿Cuándo viene una bendición especial? Cuando la iglesia está en este segundo punto de misión, hermanos, adorando al Señor. Y número tres, la iglesia existe para ministrarle a la misma iglesia. Dice la Biblia, hermanos, que fuimos escogidos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, porque las iglesias, la iglesia tiene dones, ministerios y talentos que un pastor no tiene. Esa es la razón por la que existe la iglesia.
Entonces, bajo esta misión de la iglesia tiene que estar comprometida con algunos puntos. Aquí tengo 6, hermanos. Dice, número 1. ¿No sé qué le cae la qué? ¿A la compu? ¿O la qué dice? Sí. No, ¿se ve como que se va a caer? Es que de aquí se ve que están para afuera de... Pero es poquito más, no quiero que se mueva la memoria acá. Pero mire, existe por estas 6 razones, hermanos. Número 1, está comprometida con la expansión del reino de Dios por medio de la predicación de la cruz de Cristo. ¿Cuándo se expande el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, se expande cuando nosotros predicamos a Cristo, hermanos. Es cuando estamos expandiendo el reino de Dios, hermanos. Número 2, hermanos, mire, la iglesia está comprometida con ser una resistencia al desmoronamiento moral por medio de la vida de santidad que Dios demanda, hermanos. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Una vida de santidad. Dios no quiere que seamos buenas gentes, hermanos. Dios quiere que seamos santos. ¿Estoy explicando, hermanos? Le preguntó mi amigo, cuando llegó a un ejido allá en Tamaulipas, oye, ¿cómo es la gente aquí? ¿Cómo son los hermanos en la iglesia? Dice, pues mire, van a los bailes, van a los jaripeos, toman, fuman, pero son buenas gentes. Dios no quiere que sean buenas gentes. Dios quiere que vivamos una vida en santidad. Número 3, la iglesia debe de estar comprometida con la mutua cooperación para edificar el cuerpo de Cristo, hermanos. El cuerpo de Cristo se tiene que edificar con el cuerpo de Cristo, hermanos. Hay por allí en internet un motivador que se llama Daniel Aviv, muy conocido. Algunos lo recomiendan mucho. Y muchos cristianos están fascinados, escuchen bien la palabra, fascinados con lo que este muchacho dice o hace. Pero es un motivador, es decir, vivimos unos tiempos en que la iglesia, hermanos, le ha dado realce a los motivadores y a los predicadores que predican santidad y venida de Cristo, los han aplastado debajo de las sillas. Porque no es un mensaje que la iglesia quiere escuchar en el día de hoy, hermanos. Párese en la mitad de la calle más transitada de la ciudad. Dígale a la gente, Cristo viene, arrepiéntete y vive en santidad, para que vea cómo lo agarran a pedradas y se burlan de usted. Ahora párese en la calle más transitada de Morelia y dígale a la gente, Dios te quiere bendecir y quiere que seas prosperado y lo mejor de tu vida va a estar por venir, para que vea cómo la gente usted le va a caer bien a la gente. Y la iglesia está tan fascinada, hermano, durmiendo con el enemigo, hermanos míos, que la gente no se ha dado cuenta, hermano, que hemos adoptado un mensaje de humanismo y el mensaje bíblico lo hemos marginado, hermanos. Y esto duele mucho, porque si los predicadores no edificamos el cuerpo de Cristo, la sangre de la iglesia Dios nos la va a pedir a los predicadores, hermanos. Y entonces, hermana, mire, aquí está el cuarto punto, porque la iglesia debe de estar comprometida para defender la defensa del evangelio de las corrientes sectarias. Las sectas se están dañando. Pero, hermanos, escuchen bien lo que yo le voy a decir, porque hoy en día yo ya no le tengo miedo a los testigos de Jehová, hermana, como cuando, hermana Claudia, como cuando nosotros nos convertimos, que les teníamos miedo a los testigos de Jehová. Como cuando nos convertimos, que decíamos, híjole, hay unos mormones y hay algunos que son muy aferrados. O cuando comenzó el movimiento carismático, cuando en la iglesia católica había un bautismo con el Espíritu Santo y la gente afirmaba que hablaba lenguas, pero no dejaba la idolatría. No. Ahorita el miedo y los cambios son tan fuertes, hermanos, que como un caballo de Troya, el enemigo ya no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia, enseñando, fascinando a la gente con mensajes que no son bíblicos, hermanos. No son bíblicos. Yo escuchaba a un hermano predicar en días pasados que decía, si tú declaras y decretas con tu corazón que eres hijo de Dios, el diablo se va. ¡Ah, sí! ¡Ándele! ¡Ándele! Si el diablo no lo agarra a patadas, hermano.
Hermanos, no es una declaración, no es un decreto, es una vida de santidad. ¿Dónde está aquí que yo puedo decir yo decreto? ¿Dónde está en la Biblia que podemos decretar y declarar, hermanos? Si Jesús mismo en el Getsemaní dijo: Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Hermanos, dijeron cuando estaban orando por Julio y María, no te aceptamos un no por respuesta. Pues órale, no, yo ya me imagino a Dios dándoles de mazapanes a todos. Esos son los peligros, hermanos, en los que nos estamos enfrentando. Eso es el enemigo con el que nosotros estamos durmiendo y bien apapachados y nos ha seducido. No tuvimos la capacidad para cuestionar si lo que los predicadores de televisión nos estaban predicando era bíblico o no era bíblico, o si los pastores lo que nos predican es bíblico o no es bíblico. Y tenemos nosotros el compromiso de defender el evangelio de las corrientes sectarias, iglesia. Tenemos que hacerlo, tenemos que volver. Platicaba con un muchacho acerca de un motivador y decía: no hay problema, nada más tomo lo que me ayude y lo que no me ayude, pero lo estás tomando como palabra de Dios. Es que es igual que lo que la Biblia dice. ¿Cómo caramba va a ser igual? Si la Biblia nos pide cosas tan elementales como santidad, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón, procura la paz para con todos, y la santidad sin la cual nadie beberá, Señor. Entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Por eso decía mi esposa hace 8 días, dice: por eso no somos populares, hermanos. Y dice la hermana: pues ya ve, pues cambia la predicación. Si la cambiamos, hermano, sí viene gente, hermanos. Entonces, estamos comprometidos, hermanos, con la defensa del evangelio de corrientes sectarias. Estamos comprometidos con el conocimiento de la doctrina bíblica, a fin de salvaguardar el mensaje del evangelio y que éste llegue de manera pura a los corazones. ¿Cuál es de manera pura? De manera dura, hermanos. La gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Si la gente no se arrepiente de sus pecados, se va al infierno. Punto. La gente, para que pueda tener un encuentro con Cristo, no le basta con venir a la iglesia y que oremos por ella y que le digamos: Dios te va a bendecir. Arrepiéntete, todo lo malo que has hecho, pídele a Dios que te perdone, pero que te duela el pecado, que te sientas miserable, que te sientas mal, que llores, que gimas, que le digas a Dios: Dios, qué condenado fui, malvado, ruin, villano, lo peor, puerco, mi espíritu, mi moral, todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos iglesias llenas de gente, pero no llenas de Dios. Porque hemos dormido con el evangelio en estos días de la iglesia de la Odisea. Entonces dice: el conocimiento de la doctrina bíblica. Estamos comprometidos para conocer la doctrina bíblica a fin de salvaguardar la vida espiritual de la iglesia. Hermanos, yo le tengo más miedo a Cash Luna, le tengo más miedo a Maldonado, hermanos, que a los satanistas que hacen rituales en el centro. Porque por lo menos aquí ya sabemos que hacen malo, hermanos. Pero estos que están predicando y que se disfrazan de buenos siervos de Dios, qué peligro, qué peligro. Y nos ha dado en la torre y hemos dormido con el enemigo. Está a tal punto, hermanos, a tal punto. Usted ha visto las predicaciones de Joel Osteen, el pastor con el que trabajaba, era pastor de la versión latina Marcos Witt, y ahora es Ramiro Montero, que tiene una iglesia de 30,000 personas. Ha predicado ha escuchado las tonterías que predica este hombre. Tipo guapo, alto, bien parecido. Hermano, esos predicadores se paran frente al espejo y estudian sus gestos para convencer a la gente con sus gestos y con sus ademanes, con su lenguaje corporal, más ensayado, hermanos, que una obra de teatro. Yo conocí un predicador, hermana, de estos de televisión. Entramos a su camerino, porque no les dan hospedaje en casa como cuando le dimos a Jesús Reynoso. Les dan camerino, y estaba él en el espejo y levantaba una ceja y luego levantaba la otra y se reía y hacía una sonrisa bien coqueta de mucha persona.
predicadores payasos, como los ponemos. como el Qué guapo soy. hijazo de mi vida, se decía la mamá de ese predicador. Qué guapo soy, como me quiero. ¿Por qué, hermano? Porque es una guerra espiritual, hermanos, que nosotros ignoramos. ¿Cuál era el mensaje, hermanos, de Otoniel Font, este predicador de televisión? Otoniel Font decía: si el apóstol Pablo hubiera recibido la revelación que Dios me dio a mí, no hubiera muerto en la miseria. Y dice, qué atrevimiento de fulano. Pero es que él lo dejó todo por servirle a Cristo. Igualmente Cristo dice la palabra que él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, por amor a nosotros. Dice, sino porque cree, hermana, que los predicadores, que su esposa se ha operado y se quitó de aquí y se estiró las patitas de gallo y se puso acá y se puso acá, hermana, la gente pues entran en polémica y algunos dicen, no, pues ella se siente bien, adelante. No, que no les tiren las patitas de gallo, deje que Dios les sane la autoestima. No, y las jetas se las inyectan. ¿Por qué? Porque es un problema de autoestima, hermanos. Están predicando a un Cristo que no les ha sanado la autoestima y prefieren mejor, porque es más fácil que predicar un evangelio de prosperidad para estirarse acá e inyectarse acá. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen identidad cristiana. Predicadores y predicadoras que no tienen identidad cristiana. ¿Y ese y ese, pues sí, de un momento a otro, pues apareció así con atributos más falsos que un billete de 2 pesos. Y ahí pues la sacan y la ponen como era antes y ahora. ¿Por qué, hermanos? Estamos durmiendo con el enemigo. Estamos apapachaditos. Es una guerra espiritual ignorada. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando nuestra fuerza espiritual es tal, hermanos, que sin darnos cuenta nos embriagamos de las victorias y caemos en la autoconfianza? Hemos tenido victorias, hermanos. Nos costó a la iglesia cristiana que nos aceptaran en los medios de comunicación. Nos costó a la iglesia cristiana que nos dejaran entrar a las escuelas. Nos costó a las iglesias cristianas, hermanos, que ya no nos persiguieran, defender nuestros derechos humanos. Bueno, entonces ahora, ¿por qué tenemos que contaminarnos con el mundo? ¿Sabe qué es lo que hacen los políticos como estrategia para calmar situaciones que causan polémica? Adoptan esas situaciones que causan polémica para ellos manejarlas desde arriba. Por eso Constantino, cuando había persecución de la iglesia y veía que no podía detener a la iglesia que estaba siendo perseguida y que cada día crecía, a pesar de que los mataban, Constantino dijo, no, pues esto no voy a poder, mejor yo también me voy a ser cristiano y voy a gobernar a la iglesia. Pues dice el dicho, si no puedes con el enemigo, y luego dormimos. Número 2, ¿qué sucede cuando confundimos la misión de la iglesia? Creemos que estamos influyendo en el mundo y es el mundo el que está influyendo en nosotros. Fíjese, hermana, creemos que estamos influyendo en el mundo y el mundo está influyendo. Y dicen los hermanos, fulano de tal, un cantante. Hermanos, antes les llamábamos ministerios. Pregúntele al hermano, ¿usted se acuerda cuando a los cantantes les llamábamos ministerios? Hoy les llamamos artistas. Fíjese, porque el mundo influyó en nosotros, hermanos. Porque no tuvimos la capacidad de cuestionar si lo que estaban haciendo. Por eso Fermín IV, cuando iba a venir aquí a Morelia, no vino porque no se le juntó gente. Antes eran alabanzas, ahora son canciones. Antes eran alabanzas, hoy son canciones. Pues va a venir. ¿Qué grupo? ¿Y el San Marcos? Ajá. Sí, se encuentra el boleto. No, pues que lo oigan. ¿Por qué, hermanos? Yo mejor oigo a Tomás Pizarro. Amén. ¿A poco sea bonito mi canto? Ven, Señor, por tu iglesia, ven. Y de gratis. Y de gratis. Dice, hermanos, ¿será que la inteligencia moral de la iglesia triunfó sobre la inteligencia espiritual? No somos inteligentes, pero Dios no solamente nos quiere con inteligencia moral, sino inteligencia del espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar tan despierto
cierto, hermanos, que nosotros seamos capaces de cuestionar si el fulano que está en el púlpito está predicando la palabra de Dios o no, hermanos. Y mire, hermanos, yo no quiero ser mal, pero yo no puedo atreverme a cuestionar y a prohibirle al niño que use una mochila de Pokémon cuando yo le estoy promoviendo a mi congregación que escuche apóstatas que salen en televisión solamente porque manejan mucha gente. Dios los usa así porque irrevocable son los dones y el llamamiento, pero de que se están enriqueciendo, por eso el evangelio está tan quemado, hermanos. Por eso el evangelio está tan quemado. Una persona me dijo hace unos días, bromeando, pero me dijo, entonces su hijo se tuvo que ir a estudiar. Y dije, pues no se tuvo, yo no lo mandé, se fue a estudiar, él decidió, dice, pues ya nomás que salga, para que salga a cobrar los 10 mil. Hermanos, nosotros vamos a predicar al evangelio de Cristo. Sí, hay o no hay dinero, hermanos. Y durante decenas de años hemos predicado a Cristo donde no hay dinero. ¿Sabe qué nos decía una persona? Es que ustedes la riegan. ¿Por qué? Vayan con los empresarios, ellos tienen dinero. Una persona, un profeta y sus mujeres por allá de cierta colonia de Morelia decía, no, a ver, los adictos y las colonias pobres no están en mis planes. En mis planes están los magistrados, los que trabajan en gobierno, porque ellos sí tienen. Ni los jóvenes de la iglesia estaban en sus planes. Hermanos, estamos viviendo con el enemigo, y no solamente viviendo, durmiendo. Y el enemigo, hermano, nos ha abrazado a la iglesia de la posmodernidad. Dice, hermanos, aquí en el segundo punto, la influencia espiritual no por sí misma, sino por acercar el pueblo a Dios, siempre ha sido la razón de ser de los llamados y de los escogidos. Usted puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los profetas, si era un profeta del rancho o si era un profeta del rey, su misión era que la gente tuviera un encuentro con Dios y no que a la gente le fuera bien. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sabe cuál era la preocupación de Elías? Que el rey se arrepintiera y buscara a Dios con todo su corazón, no que le fuera bonito y que tuviera buenas relaciones internacionales. Esa nunca fue la misión de los profetas, hermanos. Nos han engañado y nos han vendido imágenes de profetas que no tienen nada de parecido con los profetas bíblicos, hermanos. ¿Por qué? Mire, fíjense bien. Esta influencia, hermanos, marcó una distancia entre el pueblo y los profetas. No había profetas populares, hermanos. ¿Sabe cuáles eran los profetas que eran populares? Los falsos profetas. Usted lea Jeremías. En 40 años, escuche bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien, hermana Clara. Ahí va, mire. En 40 años que el profeta Jeremías profetizó, ni un alma se le convirtió. Ni un alma en 40 años. No eran populares. Y Jeremías les decía, arrepiéntanse, Cristo esto, Dios aquello, y miren que su pecado, su maldad, su iniquidad, esto y aquello. Y el rey así se quedaba medio mareado, y llegaban los falsos profetas y le decían, Dios los va a bendecir, no se crea. Aguas, hermanos. Profeta que no le hable de santidad, deséchelo. Pastor que no le hable de santidad, deséchelo. Maestro que no le hable de santidad, deséchelo, hermanos. Porque si fuese yo, fuese ella, fuese otro pastor, no busca acercarnos a Dios, hermanos, nada más nuestro propio bien, nuestra propia satisfacción, hermano, deséchelo. Si Isaías, fíjese bien lo que le voy a decir, el profeta Isaías, hermanos, que era de los profetas más amados, lo amarraron a unos troncos y con un serrucho raja y lo partieron por la mitad. Así murió el profeta Isaías. Pero la iglesia de la posmodernidad nos ha enseñado que los profetas, hermanos, son guapos, se paran con el gobierno y le dicen, tu gobierno, así te dice Dios, nunca ha habido un gobierno como tú y eres favorecido por parte de Dios y los cielos se abren sobre ti y se abren sobre la nación o sobre el pueblo que gobiernas y te vendrán las bendiciones. Así, espérese, hermanos, porque vivimos en los días de la Odisea.
Cristo viene y la apostasía está fluyendo, hermanos. Hay más apostasía, hermanos, que sectas en el mundo. Vivimos días muy difíciles. No existieron nunca profetas que fueron populares, hermanos. Los profetas eran desechados. Los profetas eran marginados. Los profetas eran menospreciados. Porque, hermana, siempre había la competencia. El profeta de Dios y los falsos profetas. Y los falsos profetas le decían a la gente lo que la gente quería oír, igual que hoy en día. Entonces, número 2, los profetas en todo el tiempo marcaron una profunda resistencia. ¡Pum! La gente estaba acostumbrada a vivir de una manera y ellos se resistían, decían, no, tienen que vivir en santidad. Una resistencia a los usos y costumbres que traspasaban los principios espirituales marcados por Dios mismo. Dios había marcado principios, hermanos. Y la gente se adecuaba a la forma de vivir. Y entonces los profetas decían, deténganse. Por eso no los querían, hermanos. Pastor que predique de santidad, tiene iglesia vacía. Pastor que predique de la venida de Cristo, tiene iglesia vacía. Pastor que predique de prosperidad, de bendición y que viva como usted quiera vivir, busque a Dios o no lo busque, Dios no va a bendecir, tiene iglesia llena. Hermanos, esa es la influencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hermano, no los tiene Dios, los tiene el enemigo, porque el enemigo es el príncipe de la potestad del aire, y por el aire viajan las ondas sonoras que llegan a la radio, a la televisión o en el internet, hermanos. Estamos hablando de luchas espirituales que nos están dando una golpiza. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermano, si la gente que está proclamando el nuevo orden mundial dice que los que gobiernan la esfera de las comunicaciones están dominando a la sociedad. Por eso me da miedo, hermanos. Me da miedo que ante tanto predicador equivocado, ante tanto hermano que tiene tanta cosa en la cabeza, hermanos, iglesia, usted tiene que vivir en santidad. Está en luchas, ni modo tiene que vivir en santidad. Está en pruebas, ni modo tiene que resistir, hermano, las pruebas. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo quisiera llegar con una varita y decirle, abracadabra, patas de cabra, y ¡pum! Se les desaparecen los problemas y Dios lo bendice. Hermano, pase la prueba, resista, sea fiel hasta la muerte. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. No existen palabras para que se desaparezcan las pruebas. No existe enseñanza bíblica. Eso existe, hermanos, en los pastores, en los predicadores y en los profetas contemporáneos, pero no en el mensaje bíblico. Esa era la lucha que Jeremías tenía con los falsos profetas. Que él les daba mensaje de Dios y alguien llegaba y les decía, no te creas. Pues sabemos lo que hablábamos, hermana Martita. ¿Sabe cuántas veces preparábamos mensajes? Les decíamos a los hermanos, preparábamos discipulados, preparábamos aquello, preparábamos allá. Era el encargado de preparar los discipulados y los examinaba la pastora y decía, no, esto no, porque la gente se va a ofender y se va a ir. Pero es lo bíblico. Pastor, ¿se acuerda de Cocoa cuando fue candidata para gobernador? Yo estaba en Torre y fue ella, como el esposo de Dios es profeta, Tabita, le profetizó y le iba a ganar. Ganó pero a su casa. Y yo cuando ella perdió me acordé y de cómo quedamos los cristianos. Bueno, ella como profeta, pues, pero cómo. ¿Verdad que no estoy equivocado en lo que se predica? Hasta estuvieron repartiendo de las iglesias sus discos de propaganda, ¿no? Fue ella a todo fuerte y ahí le profetizaron. Y no dice la Biblia, hermano, que dice que la palabra no se cumple. Que porque Dios le había dicho que estuvieran con los ganadores y que él iba a ser la ganadora. Y no ganó. Y yo me acordé y dije, Dios mío, ¿y cómo quedamos los cristianos? Y nadie trabaja para él. ¿Cómo quedamos? Que no ganamos. ¿Qué es lo más importante para esta candidata? Fíjese qué grave, hermana. Qué grave. Pero al pueblo de Dios no nos interesa, hermana, que se haya cumplido o no se haya cumplido.
No nos interesa decir, a ver. Me profetizaste, le profetizaste y no se cumplió. ¿Cuál es el? Es un profeta local, hermana, a nivel local, pero los que se presuntuosamente y arrogantemente se levantan, profetas a nivel internacional y que dicen, no va a llegar el huracán a tal lugar, y ¡bolas! Llega el huracán. ¿Cómo queda el evangelio a nivel internacional, no a nivel local? El problema, hermanos, es que nosotros tenemos miedo de cuestionar qué fue lo que profetizó y si sí o no se cumplió. Alguien dijo por ahí, hasta un profeta profetizando, y no, yo sentía, híjoles, estaba el profeta profetizando y nadie le entendió ni jota, hermanos, ni papa. Y alguien se acercó al final y dijo, es que cuando Dios habla un lenguaje del cielo. ¿El lenguaje del cielo? Su cabeza. Hay que interpretar. Al pobre profeta Jeremías le dice, tú no te vas a casar. Y no se casó Jeremías. Y pasó el tiempo, hermano, y el profeta se quedó solo. Porque su vida era la profecía y Dios le dice, así como tú vas a estar solo, no voy a quedar solo sin mi pueblo. Al profeta Oseas, hermano, Dios le dice, vas a ir a la cantina allá donde está la zona de tolerancia, te vas a casar con una prostituta. Y se casó con una prostituta. Y la abrazaba y la amaba. Pero aquí estaba acostumbrada a andar allá de cascos ligeros, hermanos. Y entonces dejaba al profeta con todo y chamacos y se iba a andar allá en la taloneada. Y al rato regresaba la voz de Dios al profeta y venía la voz y le decía, ve por a la mujer que yo te di y la vas a amar y a perdonar. Ya iba el profeta y le dice, vente viejita, mira, yo te quiero, te prometo vieja, mira, no hay problema, si te viniste acá otra vez a andar vente, yo te amo. Ahora fíjense, a los profetas en la actualidad les reencanta dar un mensaje, oh, presidente de Nicaragua, de Estados Unidos, de México y de Ecuador y de quién sabe dónde, así dice el Señor, Dios te va a bendecir y Dios va a abrir los cielos sobre tu nación y sobre tu gobierno y bla, 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 o como dicen los muchachos, shalala, 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 y sueltan una diarrea verbal, así. Yo quiero ver en la actualidad un profeta que profetice con su vida como lo hizo el profeta Oseas. Y yo creo en los profetas, hermano. Y Dios le dijo, así como tú has amado a la mujer que se va a adulterar, así yo he amado una vez y otra vez y otra vez a mi esposa, a mi pueblo que se va a adulterar y a fornicar con dioses extraños. Nosotros estamos acostumbrados a ver profetas bonitos de la tele. El día que yo vea, hermanos, a ver cómo no se levantan este tipo de profetas, hermanos, que con su vida están profetizando este tipo de situación. ¿Sabe qué fue lo que Dios le dijo a Isaías? Vete caminando por la principal calle de la plaza de Jerusalén. Levántate las faldas y que la gente te vea los glúteos. Ahí va el profeta con las puntillas de fuera. Y la gente viéndolo. ¿Qué sentiste? Pues me dio vergüenza. Así yo me avergüenzo de mi pueblo por esto. Esos actos proféticos que verdaderamente trastornaron la eternidad y que el propósito no era que el pueblo fuera bendecido y punto, que el pueblo se acercara a Dios. Y la obediencia del profeta. La obediencia del profeta. Al profeta Miqueas, hermanos, la gente ni lo fumaba siquiera. Y el profeta comenzó, se quitó su bata, se quitó la ropa y se quedó ahí, como Dios lo mandó al mundo, y se puso a correr ahí por toda la plaza, como loco, un encuerado, hermanos. Y cuando estaba desnudo, y que la gente se comenzó, entonces vino la palabra de Dios. Ya tengo su atención, ya me están escuchando, ya me están viendo, pues entonces ahora sí, ahí les va la palabra de Jehová. Así dice Jehová, ustedes pueblo, pum, 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 y les profetizó juicio. Juicio. Nosotros tenemos profetitas de barro, hermanos, profetitas de plástico, que les gusta el aplauso, el reconocimiento, y profetizarle al gobernador para que cuando el gobierno esté ya en el poder, me favorezca y me compre un terreno. Me compre un sonido, me dé un canal de televisión,
me dé una estación de radio, me ayude a gestionar para que yo tenga mi programa y mi estación de radio. Por eso les andan profetizando a los políticos de que van a triunfar. Profetas que se han prostituido, hermanos. Profetas prostitutos, profetas prostitutas, no de la carne. Profetas prostitutas de los principios espirituales. Entonces tenemos un problema, porque entonces estamos durmiendo con el enemigo, hermanos. Se necesitaba, hermanos, en ese tiempo un trasfondo político, social y espiritual en exceso extremo para que el remanente, para que el pueblo resalte como un pueblo escogido. Y no solo para que resalte, hermanos, sino para que influya en su entorno espiritual primeramente y después social. La iglesia nunca ha estado en lugares fáciles. Siempre ha estado en situaciones difíciles. Cuando la iglesia llega a lugares fáciles, hermanos, la iglesia se estanca y se va para abajo. No estoy hablando de programas, estoy hablando de influencia espiritual. Por eso, hermano, la historia de las victorias del pueblo de Dios nunca se escribieron en la bonanza y en la tranquilidad, hermanos. Jamás. Las victorias se escribieron cuando la iglesia estaba pronto de tronar, hermanos. Había profetas que nunca se sintieron motivados. Había profetas que se sintieron, hermanos, tan desgastados que dijeron: ¿sabes qué, Dios? Aunque tú me mandes a hacer una cosa, yo ya no la quiero hacer. Ahí está tu palabra. ¿Cómo estuvo Jeremías, hermanos? Dios le decía: predica juicio, profetiza juicio, y llegaban los falsos profetas y decían: no se crean lo que dice Jeremías, está mal. Entonces Jeremías decía: Dios, parece que tú no me apoyas, Señor, pues échame la mano, hombre. Parecía que Dios lo había abandonado, hermano. Y un día Jeremías le dijo a Dios así, hermanos. Digo, para que nunca alguien vaya a pensar que es pecado que el pastor se sienta algún día tristón, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos tristes, ¿no, hermano? Más que tristes. Y un día Jeremías le dijo a Dios: Dios, ya no voy a hablar en tu nombre. Por eso me gusta esa canción que cantábamos hace rato, porque le dice: pero no podía. Yo te dije: ya no voy a hablar en tu nombre, ya no voy a profetizar en tu nombre. Ahí está tu llamado de profeta, ahí nos vemos. Pero me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. Sentía en mi interior un fuego. Lo quise resistir de ser profeta Jeremías. Y no, mira. Y aquí estoy otra vez profetizando en tu nombre. Pregúnteles, hermano, a los pastores que predican verdaderamente la palabra, si en algún momento tenían en su casa para llegar y comer, hermano, un pollo. Pregúntense. Mano, yo veo en Facebook pastores y pastores que todos los días suben fotos que están comiendo en restaurantes diferentes. Y a veces digo yo: pues ¿cuántos kilos le debemos al pobre señor de las tortillas? Nosotros le deberíamos 30 kilos. 30 kilos al pobre señor de las tortillas. Pero vamos a seguir predicando a Cristo, hermanos. Que Dios no avergüenza cuando predicamos palabra santa. Palabra sana, Dios no avergüenza. Las victorias nunca se escriben, hermano, cuando estamos libres de problemas y que vamos brincando por la vida. No, no. Alguien una vez le dijo a mi esposa, fíjese la cosmovisión cristiana de ese alguien: ¿cómo están, hermana? Los hermanos estamos muy enfermos y como la persona está como si hubiera estado en pecado. ¿Y por qué será? ¿Cómo que por qué? Pues porque nos mojamos y nos secamos el mismo día 3 veces. Tenemos que enfermarnos. Y si alguien viene y me dice que la enfermedad es por el pecado, hermanos, y luego dice: así, véngase con nosotros a caminar 10 kilómetros, a mojarse y a secarse en el mismo día por estar predicando el evangelio. Pero no me enseñe fotos de restaurantes, porque entonces no se los voy a tomar como que están expandiendo el reino de Dios. Se los voy a tomar como que están viviendo del reino, como sanguijuelas, prosperándose. Y entonces, hermanos, tiene que haber luchas. Por eso Jeremías decía: ¿sabes qué, Dios? Lea el libro de Lamentaciones de Jeremías. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones
cuando cayó Judá y cuando se los llevaron a toda la gente cautivos a Babilonia. Hay una parte donde dice, bienaventurado el que les dé el pago, como lo que hicieron con nosotros, que agarraban a los niños y los estrellaban contra las peñas, que agarraban a los chiquitos de las patitas, mocos, órale, a estrellarlo contra la roca. Lea el libro de Lamentaciones, y si el libro de Lamentaciones es de prosperidad, de bendición, hermanos, yo dejo el pastorado. Es que no me digan los profetas de la actualidad, hermanos, no me digan, hermanos, porque a veces la palabra de Dios tiene que hacer cosas tan terribles. Miqueas profetizó cuando había una injusticia social que era liderada por los sacerdotes, hermanos, por los sacerdotes. Ezequiel profetizó en la cautividad en Babilonia, aun cuando la mayoría de sus compatriotas ya habían inculturado en Babilonia, se habían olvidado de sus raíces y principios espirituales y ya vivían en Babilonia como si fueran una colonia más. Pablo estaba en la cárcel, hermanos, y Pablo allí seguía escribiendo las cartas. Es que no me digan que las situaciones, que los problemas, hermano, son por causa del pecado, porque Pablo vivió decapitado en la pobreza y en la cárcel. Entonces que no me diga el predicadorcito que sale en la televisión y que tiene un programa en televisión, que no me diga que si Dios le hubiera dado a Pablo la revelación que le dio a él, no hubiera muerto en la miseria. O sea, que él se siente... Qué arrogante, hermano. Qué arrogante, qué predicador tan arrogante. Qué predicador tan soberbio. Qué profeta tan nefasto. ¿Cómo se atreve este fulano a hablar de esta manera? ¿Cuál es el problema en la actualidad? Tenemos un cristianismo pop. El cristianismo ya no es perseguido, hermanos. Es moda. ¿Vas a una iglesia cristiana? Sí, qué buena onda, yo también, mira, que la espiritualidad, que esto, que aquello. La iglesia, la misión de la iglesia y los ministerios para alcanzar dicha misión se han distorsionado al punto de ceder la autoridad de nuestra vida a personalidades de poca credibilidad desde la perspectiva bíblica. Vamos, atrévase a cuestionarlo. Atrévase a cuestionar, hermano, lo que nos han predicado. Y nosotros tenemos que ver, hermano, si verdaderamente, hermano, es bíblico la prosperidad. Si verdaderamente es bíblica la teología del que está enfermo, hermana, es porque está en pecado. Si verdaderamente es bíblico que la evidencia de la bendición, hermanos, estábamos muy cansados y llegamos ahí. Y Dios me dijo, mira tu plato de comida. Y yo miré mi plato y me lo dijo, hermano, yo se lo dije a mi esposa. Me dijo, un plato similar a este vas a tener en tu mesa, porque yo soy tu proveedor. Así me lo dijo, hermano. Pregúntele a mi esposa, hermano. Yo sé que ustedes han sido una iglesia que se ha esforzado. Y yo esta predicación no apunta a los diezmos ni ofrendas. Dios lo sabe, hermano. Apunta a decirle, iglesia, tenga cuidado, porque no todo el que nos dice Dios te bendiga es un hijo de Dios. Es más, hermanos, a veces no todos los predicadores, ni todos los pastores, ni todos los hermanos tienen un mensaje de parte de Dios para nosotros. Tenga cuidado, hermanos. Si no me quiere diezmar, no me diezme. Si no quiere, mire, pero tenga cuidado y acérquese a Dios, levante altar familiar, busquen a Dios, caminen con Cristo. Si usted no ha escuchado una predicación en internet, sepa usted bien a quién va a escuchar, hermanos. Por favor, porque a veces los predicadores nos han hecho tanto daño y a veces hay hermanos que nos han hecho tanto. Pregúntele a la hermana Ana, cuando llegamos con 200 pesos a la casa para comer 4, pregúntele cuánto nos quedamos sin comer. Ni un solo día. Llegábamos, nos agarrábamos las manos y decíamos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, hermanos. Llegábamos. Y yo le decía a Dios, y levantaba la mirada al cielo y le decía a Dios, tienes que apoyarnos.
permita usted que el cristianismo rebajado y adulterado sea parte de su vida y de su corazón. Jamás de los jamases, hermano. Pero Dios multiplica cuando. Sí. Porque yo en la casa ahí están mis hijas. Varias veces me han multiplicado la comida. Yo tengo una cazuelita así de comida. Y ahí comemos hasta 10. Sí, multiplica Dios. Y Alan, ese no lleva una semilla de cebolla. Les extraño. Y una cazuelita. Y ellas se quedan sorprendidas. Dicen, mami, pues, ¿por qué aquí en tu casa no alcanza para todos? Ahí está mi hija, que no me dejan mentir. Una cazuelita de comida y comemos todos. Y nos llenamos. ¿Sabe por qué? Porque hay comidas bendecidas, hermano. Yo tenía unos conocidos que trabajaban, la mayoría de buenos trabajos, hermanos. Buenos trabajos, ¿saben? Ganaban bien, todos, hermanos. Se juntaban y comían. Y un muchacho que apenas estaba comenzando en la vida cristiana de ahí en esa familia, pues ya todos estaban sirviendo y cada quien oraba por su plato. Y el muchacho y otra persona por allí dijeron, pues mientras ustedes se sirven, para yo servirme voy a orar por los alimentos. Padre, bendícelos. Llévalos, pues que los necesitaban lo que oramos, ¿no? Y ya se levantó el muchacho para servirse. Me quedé sin comida. Todos se la comieron. Dios no multiplicó. Hermanos, que a veces confiamos más en lo que podemos obtener de forma material y con nuestras propias fuerzas que en la providencia del Altísimo. Y eso es grave, hermano. Eso es grave. Dice la Biblia en Judas 3. Pongo nada más en 3 porque Judas tiene nada más un capítulo, por eso te digo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que Dios nos ayude para contender por la fe, para levantarnos, para decirle a Dios, Dios, sí voy a buscarte, sí voy a servirte, venga lo que venga, pase lo que pase, te voy a entregar mi corazón, me vea en la situación más difícil, voy a buscar tu rostro, porque así tiene que ser la vida espiritual, hermano. Porque esa es la vida espiritual del cristianismo, hermano, la fe que se nos ha sido dada. Si alguien me dice que le hermano nos predica prosperidad, pues no, hermano, no. Y alguien más dijo, no, predican prosperidad para que prosperen y te diezmen más. No, hermanos, ame a Dios, séale fiel, y cuando sea fiel, su fidelidad me va a bendecir, hermanos, y bendice, pero no de otra manera. Yo les quiero dejar muy en su corazón, hermanos, con todo mi corazón. Cuide mucho su vida, cuide mucho su corazón. No vaya a ser que tengan, hermanos, cerca a ustedes unos profetas que estén profetizando no con palabras, sino con vida. Porque nada de lo que usted haga para el reino de Dios, hermano, en medio de las necesidades, va a quedar sin recompensa. No hay nadie, creyente, cristiano, no hay uno solo que llegue al cielo y que le diga a Dios, Dios, tú me debes esto, o aquello, o aquello, o aquello. Dios sabe recompensar, hermanos. Cuídense mucho, hermanos. Porque yo no quiero estar en la vida de aquellos pastores que profetizaron palabra al gusto y al oído de la gente. Póngase de pie, hermanos. Yo quiero dejarle esta